Pero en nuestra nación está sucediendo que las familias están envejeciendo, pero no hay una renovación, no hay una generación que venga atrás, que tienen que ser los hombres y mujeres del futuro. Los futuros gobernantes, ¿de dónde van a salir? De los jóvenes. Pero esos jóvenes tuvieron que ser niños y tuvieron que nacer un día. Pero ahora la tasa de natalidad ha descendido, pero a niveles pero muy bajos. Y hay preocupación. Y fíjense ustedes lo contradictorio de estas ideologías progres. Lo contradictorio, ¿dónde está? Hasta escuché esta propuesta. Hubo alguien que tuvo la idea de proponer esto, que a cada mujer que quede embarazada y tenga un hijo, se le den $5,000. Yo escuché eso y dije, pero pónganse de acuerdo. Han emitido una ley para que no nazcan niños y ahora quieren pagarle para que nazcan. Eso muestra lo desastroso que son esas ideologías. Si no hay herencia, no hay continuidad. Si no hay herencia, en un momento las cosas se van a detener. Si no hay nacimientos, no va a haber jóvenes y no va a haber futuros gobernantes. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que están haciendo? Pues ese es un ataque del enemigo contra el diseño de Dios, que precisamente creó la familia y a través de la unión de un hombre y una mujer hizo que se reprodujera la raza humana, su creación. Y mire, se lo voy a leer. ¿Dónde dice esto? El comienzo de la familia. El Señor Jesucristo lo mencionó. ¿No han leído, respondió Jesús, que en el principio el Creador los creó hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. No, el Señor les está diciendo, ¿no han leído? Estaba escrito en las Escrituras. La familia es una creación de Dios. Dios diseñó la familia y Él la diseñó conforme a su voluntad. Y hoy vamos a ver qué ha pasado con ese diseño. Vamos a ver qué está sucediendo en nuestros tiempos. Y vamos a ver por qué nosotros como iglesia tenemos que tener sumo cuidado y orar mucho por las familias. Abra sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 3 y versículo 25. Yo lo voy a leer en 3 versiones diferentes. Voy a leerlo primeramente en la Nueva Versión Internacional. Es corto, es un texto muy corto. Voy a leerlo luego en la Nueva Traducción Viviente. Y al final voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Esto es para que traiga más claridad la palabra. El mensaje es exactamente el mismo, simplemente que las distintas traducciones nos ayudan muchas veces a comprender mejor el texto. En esta ocasión el Señor Jesús está respondiendo a un grupo de gente que está poniendo en duda la obra que el Señor Jesucristo estaba haciendo, liberando, sanando, y estaban atribuyendo equivocadamente esa obra a algo que no es. Pero usted lo va a leer luego en su casa. En definitiva, el Señor termina diciendo esto para que quede bien en claro algo que es muy importante. Dice la palabra del Señor en Marcos 3:25 que el Señor Jesucristo dijo estas palabras: y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. En otra traducción dice, de la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Y luego una traducción más actual, en lenguaje actual, dice, si los miembros de una familia se pelean unos contra otros, la familia también acabará por destruirse. Amén. Pueden ocupar sus asientos quienes están aquí en el auditorio en esta mañana. Dios diseñó la familia y es importante que nosotros tengamos en cuenta varios aspectos, pero solamente no quiero ocupar mucho tiempo, pero sí tocar 3 puntos esenciales. La familia constituye la base de la sociedad. Una sociedad está constituida por familias. La sociedad está constituida por familias. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, que familias sanas, sociedad sana. Familias enfermas, sociedad enferma.
Y no estamos hablando aquí desde el punto de vista físico, una familia sana, sino estamos hablando desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque las familias están compuestas por personas, seres humanos, y somos seres espirituales. Entonces, si somos sanos espiritualmente, la sociedad va a recibir esa bendición de familias sanas y entonces la sociedad va a ser una sociedad sana. Pero en cambio, si estamos enfermos espiritualmente, eso también va a repercutir en la sociedad. Pero fíjense ustedes que las ideologías llamadas progre de este tiempo están precisamente atacando a las familias. Esas ideologías modernas que han surgido. Y entre esas cosas y entre esos ataques contra la familia, que podríamos nombrar varios, tal vez mencionemos algunos en el desarrollo del mensaje, hay algo que a mí me llamó la atención esta semana. Esta semana, si ustedes escucharon las noticias o vieron las noticias por televisión o escucharon las radios, tal vez escucharon esto que a mí me sorprendió. Estaban hablando de que bajó en nuestra nación, en Argentina, bajó la tasa de natalidad. Quiere decir que hay menos nacimientos. Y ¿saben una cosa? Que es lo que más me llamó la atención. Y viene a colación de lo que yo les mencionaba recién. Hay preocupación porque bajó la tasa de natalidad. ¿Sabe qué significa que bajó la tasa de natalidad? Que nacen menos niños. Que no hay nacimientos. ¿Por qué? Porque han surgido un montón de cosas en los últimos tiempos que han modificado precisamente hasta el deseo de tener hijos en los hombres y en las mujeres. Hoy en día tenemos muchos ejemplos que podríamos mencionar, pero algunos puntuales, bien precisos. Para reproducirse, Dios estableció algo. Cuando Él creó al hombre y la mujer, allí en el Edén, Él les dijo: multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra. Y si nosotros estamos aquí hoy, es porque hay gente que cumplió con el mandamiento. Pues claro, ¿o de dónde salió usted? Y así hicieron Adán y Eva, un hombre y una mujer. Dios le dio la capacidad para que entre ambos, no individualmente, es imposible individualmente. Por más que ahora la ciencia y un montón de cosas que han descubierto hace que se insemine en la mujer, de pronto el semen del hombre, pero está ahí. Es imposible sin un hombre y sin una mujer procrear. Es imposible. Por más que quieran hacerse los independientes y por todas estas ideologías que han salido y que han corrompido y que han destruido las familias. Es imposible. Hombre y mujer para reproducirse. Y ahora baja la natalidad. Y ahora están preocupados. ¿Por qué? Porque las familias, nosotros crecemos, nacimos, nos desarrollamos, pasamos a ser niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y hasta luego. Es el proceso. Pero en nuestra nación está sucediendo que las familias están envejeciendo, pero no hay una renovación. No hay una generación que venga atrás, que tienen que ser los hombres y mujeres del futuro. Los futuros gobernantes, ¿de dónde van a salir? De los jóvenes. Pero esos jóvenes tuvieron que ser niños y tuvieron que nacer un día. Pero ahora la tasa de natalidad ha descendido, pero a niveles pero muy bajos. Y hay preocupación. Y fíjense ustedes lo contradictorio de estas ideologías progres. Lo contradictorio, ¿dónde está? Hasta escuché esta propuesta. Hubo alguien que tuvo la idea de proponer esto, que a cada mujer que quede embarazada y tenga un hijo, se le den $5,000. Yo escuché eso y dije, pero pónganse de acuerdo. Han emitido una ley para que no nazcan niños y ahora quieren pagarle para que nazcan. Eso muestra lo desastroso que son esas ideologías. No es necesario que haya que pagarle. Eso era algo que yo, por ejemplo, en mi juventud, y muchos de los que estamos aquí, y yo doy testimonio de eso porque hoy aquí están mis hijos, están mis nietos, y usted ha venido también con sus hijos. Aquí en el auditorio hay gente que ha traído a sus hijos y también nietos, esposos, familias reunidas, que
Dios nos ha dado esa bendición tan grande de poder reproducir y de tener una herencia, una descendencia. Yo recuerdo cuando uno de mis nietos, tengo la foto, sentado allí en mi oficina con mi Biblia, que yo tenía ahí, con mi Biblia. Y yo dije, wow, y oro cada día para que él sea un siervo de Dios. Cada día oro para que él sea un siervo de Dios. Y el día de mañana sea un pastor o lo que el Señor lo llame a hacer para predicar su palabra. Es la herencia lo que da continuidad. Si no hay herencia, no hay continuidad. Si no hay herencia, en un momento las cosas se van a detener. Si no hay nacimientos, no va a haber jóvenes y no va a haber futuros gobernantes. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que están haciendo? Pues ese es un ataque del enemigo contra el diseño de Dios, que precisamente creó la familia y a través de la unión de un hombre y una mujer hizo que se reprodujera la raza humana, su creación. Y mire, se lo voy a leer. ¿Dónde dice esto? El comienzo de la familia. El Señor Jesucristo lo mencionó. En Génesis 12:3 leemos, en Mateo 19:4 y 6, el Señor Jesucristo hace una mención a lo que Dios comienza diciendo allí en la creación. Repite el Señor Jesucristo. Luego el apóstol Pablo también lo repite en una de sus cartas. Pero en Mateo capítulo 19, del 4 al 6, dice así: ¿no han leído, respondió Jesús, que en el principio el Creador los creó hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. No, el Señor les está diciendo, ¿no han leído? Estaba escrito en las Escrituras, ellos conocían, le hablaba a judíos, le hablaba a maestros de la ley, le hablaba a gente que conocía la palabra de Dios. Y dice, pero ustedes no leyeron que en el principio el Creador los creó hombre y mujer. Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Eso es un mandamiento de Dios. El Señor Jesucristo estaba repitiendo lo que allí en la creación Dios, el Creador, había dicho. Se unirá el hombre a su mujer y serán uno solo. Uno solo. ¿Cuántos unos hay aquí hoy? Alguna mitad quedó por allí, ¿no? Hoy no está. Pero acá algunos uno solo. Pero somos uno solo. Aunque esté en otro lugar, y esto es importante, cuidado. Aunque esté en otro lugar, aunque no esté aquí, la otra parte, son uno solo. Quiere decir que todo lo que yo haga, aunque mi esposa no esté, va a afectar de alguna manera a ella, y todo lo que ella haga me va a afectar a mí. Yo siempre recuerdo cuando comparto estas palabras sobre la familia, cuando precisamente ella estaba embarazada de nuestra hija, que hoy está aquí con sus hijos. Y ¿cómo descubrimos que ella estaba embarazada? La abuelita de ella, esas viejitas de campo, conocedoras de las cosas como son, y una sierva de Dios, no vaya a pensar cualquier cosa ahora, era una preciosa sierva de Dios, la abuelita. Y a mí me dolía la muela, me empezó a doler la muela, de la nada me dolía la muela. Y entonces la abuelita dijo, Lili está embarazada. Oh. Y también tenía mareos, ¿no? Sí, tenía mareos. Yo tenía mareos. Y la abuelita dijo, ¿qué se ríen? Sí, tenía mareos. Y la abuelita dijo, Lili está embarazada. A mí me dolía la muela. Y tenía mareos. Y la abuelita dijo, Lili está embarazada. Y Lili estaba embarazada. Y hoy ustedes ven el fruto de ese embarazo. Está aquí. Así que fíjense qué importante. ¿Por qué? Porque somos uno. Lo que Dios dice es una realidad tan grande. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ahora son tan libres y tan liberales, ¿no es cierto? Y
Y bueno, no, vamos a juntarnos, vamos a vivir juntos, total, está bien, es lo mismo, no hace falta. ¿Sabe cómo se llama eso? Y sobre todo a los varones. Hoy le voy a dar a los varones. ¿Sabe por qué le voy a dar? Porque generalmente los que se echan para atrás, ¿cómo se llaman los que se echan para atrás? ¿Cómo? Quiero escucharlo. Los cobardes son los varones. Las chicas generalmente se quieren casar, pero los varones, cobardes, no quieren afrontar. ¿Por qué? Porque el casamiento es una responsabilidad muy grande. Formar una familia, formar un hogar, es una responsabilidad. Y todos aquellos varones que no quieren asumir esa responsabilidad son cobardes, 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 cobardes. Ahí saltó mi nietito. No, claro, él no es cobarde, él todavía no tiene edad para esto. Pero aquellos varones que tienen que asumir responsabilidades, no quieren. ¿Por qué no quieren? ¿Qué impide? No quieren asumir responsabilidades. Y Dios dio responsabilidades en una familia. Los responsables de producir para que haya sustento en los hogares son los varones, somos los varones. Dios estableció así. Ahora el liberalismo y el falso feminismo, porque es un falso feminismo, porque cuando les conviene son muy feministas, pero cuando no son muy... el falso feminismo ha hecho que estas cosas y estos valores, y ahora vamos a hablar de valores también, sean modificados. Y eso va contra el diseño que Dios estableció. La mujer tiene una misión y una función muy especial, y no por eso es menor. No por eso es menor. Porque dijo, se unirá el hombre a la mujer y serán uno. Y Dios estableció en su palabra cómo tiene que ser esa unidad, en el casamiento, en la unidad de la familia, como el hombre. He escuchado cada cosa en estos tiempos. He escuchado pseudas pastoras, ¿por qué tengo que decirlo así? Pseudas pastoras, diciendo en sus predicaciones que Pablo era un machista. Esas cosas se están escuchando hoy en día. Por eso la iglesia tiene que leer la Biblia y tiene que conocer lo que dice la palabra de Dios. Porque eso es imposible. Es imposible que digan eso si conocieran lo que Dios dice acá. Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 7 nos habla de que los esposos debemos tratar a nuestras esposas como vaso más frágil. Porque la mujer es más frágil que el hombre. Sí. Es más frágil. Y miren esta traducción que tengo, dice, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal. Yo sé que cuesta, muchachos, ser comprensivos. Pero Dios dice que tenemos que ser comprensivos en nuestra vida conyugal. Cada uno trate a su esposa con respeto. Presten atención en esto, varones. Esta palabra es para los esposos. Dice, cada uno trate a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. ¿Es más delicada? ¿La que tiene a su lado es más delicada? Escuchen, mujeres, la palabra de Dios dice que ustedes son más delicadas, ¿eh? Eso también es para ustedes. Y dice, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así, escuche esto, así nada estorbará las oraciones de ustedes. ¡Wow! Un condicionamiento. Hay cosas que pueden estorbar nuestras oraciones. Los que tratan mal a sus esposas y después van y, oh Señor Padre nuestro que estás en los cielos. Pero si está tratando mal a su esposa, y si las esposas no son delicadas, porque yo he visto cada mujer que no es muy delicada, que digamos, pues cuando van a presentarse en oración delante de Dios, eso puede estorbar sus oraciones. Hay algo allí que va a estar estorbando.
Y Dios es tan bueno que nos enseña para que tengamos esto en cuenta, para que nuestras oraciones no sean estorbadas, sino que cuando vamos al Señor en oración, y podemos hacerlo con nuestras esposas también, con nuestros esposos, los matrimonios, orar juntos al Señor, en armonía. Y mire lo que dice el machista Pablo, según estas pseudo pastoras. En Efesios capítulo 5, 25 dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y elegí este texto específico porque podría haber elegido otros ejemplos de Pablo enseñando sobre el matrimonio. Y elegí este, ¿por qué? Porque es un ejemplo muy, pero muy relevante. Amar como Cristo amó a la iglesia, a nuestras esposas, es algo, wow, súper. Y así el apóstol Pablo está escribiendo: esposos, amen. Y en ese amor tiene que ver no solamente decirle a la esposa te amo. Hay que decirlo cada tanto. Hola. ¿Cuánto hace que no le dice a su esposa te amo? Te amo por las dudas. No, te amo, no es que te amo por la duda, sino que digo te amo porque si no, te amo. A mi esposa está acá, le digo para los que están viendo la grabación, la filmación. A mi esposa le estoy diciendo te amo, no vaya a pensar mal, no peque. ¿Y cuánto hacen mujeres que no escuchan un te amo de su esposo? A ver, aquí hay mujeres y están sus esposos al lado. ¿Cuánto hacen? Pero no es solamente decirle te amo. El amor hay que demostrarlo. La palabra de Dios dice que Dios amó de tal manera que envió a su Hijo. El amor produce acción que demuestra ese amor. Si yo le digo a mi esposa que la amo y no me preocupo por ella, no me ocupo, y si ella le duele algo a mí, me da igual, no me preocupa, y si ella necesita algo, a mí me da igual, no me preocupa, y yo no proveo, en nuestro caso, bueno, nuestros hijos ya volaron, ¿no? Tenemos el nido vacío, eso también hace efecto en la gente a veces, pero nosotros, gracias a Dios, no tenemos ningún problema con ese asunto, pero somos dos. Pero ¿quién tiene que proveer para el hogar? Pero claro, los tiempos han cambiado, pastor, está difícil y la plata no alcanza y entonces han tenido que salir. Bueno, está bien, podemos aceptarlo. Porque está difícil la situación en verdad y a veces la mujer también tiene que salir a buscar recursos, pero en realidad la responsabilidad recae en el hombre de proveer para la casa. Y cuando hay hijos, la mujer tiene que cuidar a sus hijos. Pero ahora este falso feminismo ha dicho: ¿por qué nosotros tenemos que encargarnos de cuidar a los hijos? ¿Por qué nosotros tenemos que encargarnos de hacer las tareas domésticas? ¿Por qué nosotros tenemos que encargarnos? Y piensan que eso es como un detrimento en ellas y no se dan cuenta la bendición. En las Escrituras Dios estableció que las mujeres, precisamente en el pueblo judío, la mujer es la encargada de enseñarle a los niños, de enseñarle la palabra de Dios, algo que Dios estableció para que esos niños crezcan bien, crezcan fuertes, sanos espiritualmente. No nos olvidemos que la sociedad está compuesta por familias sanas, sociedades sanas. Y para que seamos sanos espiritualmente, algo tiene que suceder en nuestras vidas. Porque la naturaleza, que ya el Señor nos habló semanas pasadas, días pasados, ¿no es cierto? La naturaleza con la que nacemos, dista de esto. Necesitamos ser sanados. Y el único que puede hacerlo es Dios, nuestro creador. Entonces tengamos en cuenta estas cosas. Proverbios 18:22 dice: el hombre que haya esposa encuentra un tesorito. Mire a su esposo, usted que lo tiene acá. A ver los tesoros, den vuelta sus caritas y miren a sus esposos. ¿Encontró un tesoro usted? ¿O qué encontró? La palabra de Dios dice que el que encuentra esposa, encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Por eso es tan importante cuando nosotros vamos a tomar decisiones que Dios esté en el asunto, que Él nos guíe y nos oriente. Porque después a veces vienen las lamentaciones y decimos: pero Señor, ¿y quién te mandó? ¿Oraste? ¿Le pediste la guía al Señor?
¿Pediste que Dios te guíe y que se haga su voluntad y no la nuestra, no la tuya? Porque después si no vienen las consecuencias. Por eso es tan importante, jovencitos, adolescentes, que son parte de la familia. Y hoy vamos a orar al final por los niños, por los adolescentes y los jóvenes. Vamos a orar especialmente hoy por las familias. Entonces, el hombre que haya esposa, dice, encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Está hablando de esposa, está hablando de esposo, está hablando de familia, está hablando del método y la manera en que Dios diseñó a la familia para que después generen hijos, produzcan una herencia. Y los hijos, sí, los hijos, ese chiquitito que por ahí salta, ¿no es cierto?, que parece que él está jugando, pero él estaba escuchando lo que el pastor, y precisamente es su abuelo, el pastor, él estaba escuchando lo que el pastor decía, y él dijo, no, yo no entro ahí. Y después siguió jugando. Mire qué importante que es que los niños estén en la casa del Señor, que los padres traigan a los niños a la escuela bíblica y que participen de las reuniones. Ellos están escuchando, y tal vez usted le va a preguntar al niño qué predicó el pastor, y el niño le va a contar. Parecía que estaba distraído y le va a preguntar a un grande y se va a rascar la cabeza. ¿Qué es lo que habló? ¿Qué es lo que dijo? Entonces, qué importante, los niños son un regalo del Señor. Salmo 127 dice así, versículo 3, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. La aljaba es donde se colocaban las flechas, de donde sacaban los flecheros las flechas que se cuelgan en la espalda. Esa es la aljaba. Por eso que tiene la aljaba llena de ellos, porque aquí está el salmista comparando que son como flechas en manos de un guerrero. Los hijos son un regalo del Señor. Por eso debemos cuidarlos, por eso debemos educarlos, por eso debemos resguardarlos de todas esas influencias malvadas que hoy andan por allí dando vuelta queriendo ensuciar y corromper sus corazones tiernos cuando son niños, y enseñarles la palabra de Dios, sembrar la palabra de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que aun cuando fueren viejos no se van a apartar de la palabra de Dios si fue sembrada en sus corazones cuando eran niños. Instruye al niño en su camino, en el buen camino, y aun cuando fueren viejos no se apartarán de él. Y otra de las cosas también que estas ideologías progres, ¿no es cierto?, han avanzado y han hecho tanto desastre, es no corregir a los niños. Dios habla en Proverbios 13:24 que no corregir al hijo es no quererlo. Un padre que no corrige a su hijo no lo ama. ¿Por qué? Porque no le importa. Si está haciendo cosas que no corresponden y lo deja que haga, no lo ama. ¿Por qué? Porque si lo amara, lo corregiría para que crezca sano, para que crezca bien, para que sea un hombre de bien, una mujer de bien el día de la mañana. Entonces dice, no corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo a tiempo. Eso es importante resaltarlo. Amarlo es disciplinarlo a tiempo. Difícilmente usted pueda disciplinar a su hijo con 20 años o con 24 años si usted no lo hizo cuando él era niño. Ya va a ser difícil. Hay que hacerlo a tiempo, cuando es niño. Hay que corregirlo cuando es niño. Bueno, no usé otro texto que hay también aquí en las Escrituras, ¿no? De una herramienta también que Dios dice que hay que utilizarla para corregir al niño. Porque también esas ideologías de ahora, ¿no es cierto? Que, ¿cómo va a castigar al niño? Y eso en dónde redundó, dónde terminó. Y cómo le va a crear un complejo a un niño que no estudia y que no sabe lo que se dictó en ese año y lo va a hacer repetir de año. Déjelo pasar de año igual, aunque no sepa. Y así estamos hoy en día. Así estamos, con niños que pasan de grado para que no se traume el niño. Oh, qué error. No fue corregido a tiempo. Y aprende así, de esa manera. Y eso después se lo va a transmitir a sus hijos. Porque un día tendrá hijos.
porque van a seguir naciendo niños, aunque haya bajado la tasa de natalidad. Van a seguir. Y un día ese niño, ¿y qué va a transmitir? Va a transmitir lo que aprendió, lo que sus padres le enseñaron. Lo que no solamente le dijeron, sino lo que él vio. Los niños están observándonos a los padres. Los nietos observan a sus abuelos también. Y esa es una manera de educar también, porque ellos toman ejemplo de nosotros. Si un padre maltrata a su madre, ese niño está creciendo con esa imagen y para él, si no conoce la verdad de Dios, si no tiene un día esta experiencia preciosa de conocer el amor de Dios, para él, un padre o un esposo maltrata a su esposa. Para él va a ser normal, si nadie le enseña. Y entonces cuando él sea grande y tenga una esposa, él va a hacer exactamente lo mismo, porque es lo que aprendió. Nadie lo corrigió. Fue el mal ejemplo de su propio padre. O un padre envuelto en vicios, alcohólico. El niño está viendo eso. Y ese es el ejemplo. Y ese padre no le puede decir al niño, no bebas. Ese padre no le puede decir el día de mañana, cuando tú formes un hogar, no maltrates a tu esposa. ¿Por qué? Porque los hechos hablan más fuerte que las palabras. Nosotros podemos hablar muy bonito, pero los hechos hablan más fuerte que las palabras. Y los niños observan a sus papás. Siempre recuerdo aquel ejemplo del padre que iba por un sendero montañoso y el niño venía atrás y el padre le dijo, hijo, ten mucho cuidado por donde caminas. Y el niño le respondió de atrás, papá, el que tiene que tener cuidado sos vos, porque yo voy poniendo mis pies de donde tú sacaste el pie, yo voy poniendo el pie. Así que el cuidado lo tenés que tener vos. Yo estoy siguiendo tus pisadas, yo estoy pisando donde tú estás pisando. Y ese es un ejemplo tan claro. Nosotros le decimos a los niños determinadas cosas y ellos están observando si nosotros en verdad vivimos de esa manera. Y los hijos de Dios tenemos que ser un ejemplo en ello. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y poner por obra la palabra del Señor. Ahora fíjese la importancia que Dios le da a la familia, que un día le habló a un hombre llamado Abraham y le dijo, te voy a bendecir. Pero no solamente le dijo, te voy a bendecir, dijo, te voy a bendecir y a través tuyo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. ¡Wow! A todas las familias de la tierra. Y yo quiero compartir con ustedes ese texto. Está en el libro de Génesis, en el capítulo 12 y el versículo 3. Dice así, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Le dijo a Abraham estas palabras. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¡Wow! Por medio de la promesa que Dios le hace a Abraham, hay una promesa de bendición para todas las familias de la tierra. ¿Pero de qué manera? Fíjese cuando usted llega al capítulo 18, en el versículo 17, lo que dice Dios. Dios dice así, ¿ocultaré mis planes a Abraham? Preguntó el Señor. Pues Abraham, sin duda, llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido. ¿Escuchó? Yo lo escogí, dijo el Señor, yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. La función de Abraham era enseñarle a sus hijos y a sus familias los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque en guardar los mandamientos de Dios hay bendición, verdadera bendición. Hay buena vida guardando los mandamientos de Dios. Y todo lo que estas ideologías progres han hecho y están haciendo y quieren imponer va contra los mandamientos de Dios. Y todo lo que vaya, y ya el Señor nos habló también hace una semana sobre esto, todo lo que vaya contra las leyes de Dios, que son las leyes superiores que estableció el Creador, todo lo que vaya contra las leyes de Dios traerá perjuicio a quienes se envuelvan en esas cosas.
Por eso, iglesia, nosotros tenemos la palabra de Dios tan preciosa que nos alimenta, la cual tenemos que leerla, y no solamente leerla, sino ponerla por obra, y no solamente ponerla por obra, enseñárselas a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, porque en ello está la bendición. Dios se ocupó de formar la familia, Dios se ocupó de velar a través de su palabra para que esa familia sea una familia sana espiritualmente, una familia bendecida y una familia que bendiga también a su descendencia. Una esposa, hablamos recién de la esposa, pero mire qué palabra preciosa encontré también sobre el esposo. Cantares 1:16, ¿sabe qué dice la amada? Y ahora viene para las mujeres. Cuán hermoso eres, amado mío. Eres un encanto. El amén que se escuchó por los que no están aquí en el auditorio es de mi esposa. O sea que el encanto soy yo. ¿Usted le dice a su esposo que es un encanto? ¿Usted, cómo le dice? Mire, la amada dice en Cantares 1:16, cuán hermoso eres, amado mío, eres un encanto. ¿Le tocó un encanto? ¿Por qué hay tanto silencio entre las mujeres? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay silencio entre las mujeres? En estos días me llamó la pastora Norita. Norita. Estoy profetizando yo. Me llamó la pastora Nora, mi amiga de los Estados Unidos. Y ella me llama, ¿no? Y cada tanto. Y como ella la otra vez me llamó y era para hacerme una broma, entonces me dijo, ¿tienes tu Biblia ahí? Sí, tengo varias, le digo, aquí alrededor. Yo estaba en mi cuarto de guerra, así que tengo varias Biblias allí. Tomé mi Biblia, toma la Biblia, dice, abrila, dice en Apocalipsis capítulo 6 y versículo 1. Esto viene a acotación de lo que sucedió recién, ¿eh? Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Ahí está, así le digo, léelo, me dice. Y entonces yo leí, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. No era este. No, el 8, perdón, era. Apocalipsis 8. Apocalipsis 8 dice así, y yo se lo leí. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Porque no había mujeres, le agregué. Y ella se largó a reír porque era eso lo que ella me quería bromear. Pero yo ya lo sabía. ¿Por qué hay tanto silencio si aquí está lleno de mujeres el auditorio hoy? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Tiene un encanto o no tiene un encanto al lado suyo usted? Algunos vinieron con su esposo. A ver, mírenlo y dígale, encanto mío. No se ría, dígale. ¿Por qué se ríe? Lo dice la palabra del Señor. Aquí la amada le dice, dígale, a ver, dígale. Vio que a veces los predicadores usan eso. Yo no uso mucho esto, ¿no? Pero hoy está bueno. A ver las esposas que están aquí con sus esposos al lado. Mire, vamos a repetir. La amada dice, dígale, cuán hermoso eres. Gracias, mi amor. ¿Se lo dijo? Los varones escucharon. Levanten la mano los varones que escucharon que le dijeron esto. Uno solo, 2. ¿Y qué pasó? Algunos son vergonzosos, ¿no? Y dígale ahora, cuán hermoso eres, amado. Eres un encanto. Bueno, también hay, yo estoy viendo, de acá se ve todo, usted sabe, ¿no? Hay cada mujer, eres un encanto, eres un encanto. Dígale como para que lo crea. Pero ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la alegría que hay en hablar de la familia? ¿Se dan cuenta la alegría que hay en hablar en un buen matrimonio establecido por Dios? ¿Se da cuenta en la alegría que da hablar en tener hijos, en tener nietos, una herencia? ¿Se dan cuenta qué bendición? ¿Por qué? Porque estamos hablando dentro de lo que sucede en el diseño de Dios. Pero hoy en día hay muchas familias que han sido destruidas y han sido maltratadas. Pero tengo buenas noticias.
hay alguien que puede restaurar esas familias. Hay alguien que puede restaurar esos matrimonios. Hay alguien que puede restaurar esa relación entre los padres y los hijos que muchas veces se rompe. Y ese alguien es Jesucristo. El Señor puede hacerlo. Así que no desesperes, solamente abre tu corazón y permite que el Señor obre en tu vida. Y vas a ver una familia restaurada por el poder de Dios. Una familia sanada por el poder de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Qué hermoso. La bendición de Dios para la familia. Mire usted, Salmo 128, versículo 3. Voy a abreviar. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Y mire lo que dice el versículo 5. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sión. Que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida. Que vivas para disfrutar de tus nietos. Los abuelos disfrutamos de nuestros nietos. Los abuelos le permitimos a los nietos hacer que no le permitíamos a nuestros hijos. Y a veces los hijos dicen, ¿por qué a mí me decías y me corregía y a él no le decís nada? Porque ahora soy abuelo. Esa te corresponde a ti ahora hacerlo. Tú eres papá, tú eres mamá. Eso lo tenés que hacer vos. Yo tengo que hacer lo que dice Dios, disfrutar a mis nietos. Amén. 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 Porque ¿sabe qué dice Proverbios 17:6? La corona del anciano son sus nietos. La corona del anciano son sus nietos. El orgullo de los hijos son sus padres. Wow. ¿Son sus padres el orgullo de sus hijos? Tengamos en cuenta esto. El orgullo de sus hijos son sus padres. ¿Y por qué nos ocupamos de hablar sobre la familia y de tener nuestra reunión y hablar y enseñar específicamente sobre esto todos los años? ¿Por qué? Porque la familia tiene la función de transmitir valores. La familia compone la sociedad. Y ya dijimos, una sociedad compuesta por familias enfermas espiritualmente va a ser una sociedad enferma espiritualmente. ¿Y estamos viendo las consecuencias de eso o no? Sí, claro que sí. Una familia enferma. Una familia donde los padres de familia viven discutiendo, viven peleando entre ellos. Los hijos están viendo eso y están aprendiendo eso. Una familia donde los padres insultan, sus bocas son sucias y pronuncian palabras que no corresponden, palabras torpes, palabras obscenas. Los niños escuchan eso y eso repiten también los niños. Y esos niños están creciendo. Y esos niños van a hacer lo mismo que hacen sus padres. Y van a usar palabras torpes y palabras sucias. Los niños que van a la escuela y se encuentran con otros niños en esa condición y luego vienen a sus casas donde no se usan palabras sucias y las repiten. Y si sus padres no los corrigen, dice la palabra que hay que corregir al niño. Si sus padres no los corrigen, esos niños van a crecer mal. Entonces allí están los padres que conocen y aman a sus hijos y los corrigen. Eso no se dice. ¿Por qué? Porque está mal. Porque está mal. Y hoy vamos a orar por eso también, por nuestros niños. En unos instantes nada más. Entonces, la familia transmite valores. La familia transmite educación. Sí, la educación no solamente en las escuelas. En la casa se educa a los niños. Ahora también estas ideologías progres quieren que el Estado se haga cargo de todo lo que tiene que ver con el niño, dejando de lado a los padres. Eso es destruir la familia, como Dios la estableció. Eso va contra el diseño de Dios. Los padres tienen que educar a sus hijos. Las escuelas tienen que dar la educación en la ciencia, en los conocimientos que tiene que tener un niño, en el lenguaje, en la geografía, en la historia y en todas aquellas materias que traigan al niño conocimiento para que se desarrolle bien y el día de mañana sean hombres y mujeres de bien. Pero no pueden meterse en lo más íntimo de los niños, en el corazón de los niños, y no pueden hacerlo y no lo vamos a permitir en el nombre del Señor, porque los corazones de los niños tienen que ser sembrados con la palabra de Dios para que ellos crezcan sanos y luego sean de bendición para la sociedad.
No vamos a permitir que ellos sean ensuciados con malos ejemplos y con enseñanzas que no corresponden a la edad. No están capacitados para aprender determinadas cosas. No están capacitados, no están desarrollados. Tanta sabiduría tienen, tanto conocimiento tienen y están negando que nosotros vamos creciendo y se nos va desarrollando el intelecto y vamos entendiendo las cosas que no entendíamos cuando éramos niños en su tiempo. Y Dios lo hizo así. Y quieren poner en la mente y en los corazones de los niños cosas que ellos no están capacitados y producen un shock en ellos y destruyen así la inocencia de los niños. Y eso genera sociedad enferma y estamos viendo las consecuencias hoy en día de esas prácticas. La familia es un lugar de contención. En la familia los hijos tienen que encontrar contención. El esposo con la esposa con el esposo. Y no importa la edad que tengan los niños. Si hace falta contención, pues allí está la familia, allí está el hogar, allí están los padres. Si todavía los tienen, denle gracias a Dios y puedan acudir a ellos para tener contención. Muchas veces necesitamos. Yo estaba orando en estos días, ayer, y claro, mis padres ya están en la presencia del Señor. Yo también a veces necesito contención. Y le di gracias al Padre Celestial. Le dije, gracias porque tú eres mi Padre. Y yo encuentro la contención que necesito en ti, Señor. Tú eres el Padre bueno. ¿Tienes esa contención? ¿En tu familia puedes encontrar esa contención? ¿Tus hijos pueden encontrar esa contención que muchas veces necesitan? Porque les ha ido mal en alguna materia y están tristes y preocupados. Porque les han dicho determinadas cosas, los han insultado, les han hecho bullying y ellos vuelven a sus hogares tristes. Encontraron esa contención de un hijo y una hija de Dios, de un papá y una mamá que conocen al Señor y pueden abrazarlos y pueden orar por ellos y pueden alentarles y pueden animarles para que ellos descansen en el Señor y tengan esa contención preciosa que Dios da a través de su Espíritu Santo. Esa es la familia que Dios diseñó. Y por esa familia luchamos y batallamos. Y el Señor nos da la victoria. Y el Señor nos ayuda. Y el Señor nos bendice. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a dar gracias al Señor. Y después de dar gracias al Señor, vamos a hacer algo que siempre hacemos, y eso es íntimo. Pero lo vamos a dejar grabado también, después vamos a ver qué hacemos. Pero hay una parte muy íntima de la iglesia todos los años, donde las familias se reúnen en grupos familiares y oramos los unos por los otros, y oramos y bendecimos a nuestros hijos. Pero vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, por esta enseñanza a través de su palabra que Dios nos ha dado, y que estas palabras produzcan el fruto para lo cual fueron enviadas a nuestras vidas. Aquí hay papás y mamás, aquí hay abuelos y abuelas, aquí hay hijos, aquí hay nietos, aquí hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes. Hay adultos y hay adultos mayores, ancianos también. Y seguramente también verán luego otros que no son de la congregación, a través del mensaje grabado, podrán escuchar esta palabra también, y habrá madres y padres y abuelos, hijos, nietos que estarán escuchando esta palabra. Entonces vamos a orar para que esta palabra preciosa produzca ese fruto en los corazones, que los corazones sean sensibles a esta palabra.
Y nosotros que la hemos escuchado en esta hora también, digamos, Señor, ayúdanos a vivir como tú nos enseñas en tu palabra, a cuidar la familia que tú nos diste, a amar nuestra familia, los esposos amar a sus esposas, las esposas amar a sus esposos, los que aún no han formalizado como Dios estableció el hogar y la familia, pues que lo hagan. Porque eso es cuidar una familia que sea sana. Si hay algo allí que está enturbiando eso, va a generar perjuicio el día de mañana. Miren, hijos que no ven en sus padres, y hablo de padres, no estoy hablando de matrimonio, hijos que ven en sus padres ese ejemplo, el día de mañana van a hacer lo mismo. Y esto sucede mucho en el mundo. No hay un compromiso. No quieren poner una firma. En esa firma, ¿sabe qué sucede? Hay un compromiso, hay un acuerdo y es civil. Por eso se llama registro civil. Hay un contrato. Entonces todo pasa a ser, a partir de allí, todo pasa a ser de los dos. Mujeres, ¿por qué será que los hombres no quieren? Porque a partir de allí todo pasa a ser de los dos. No importa quién lo trajo a la casa, es de los dos. Hasta en eso el Señor tuvo cuidado y ordenó las cosas. ¿Por qué hay tantas peleas y tantas discusiones después? Que esto es mío, que esto, con esto me lo quedo yo y con esto. ¿Dónde estaba el amor verdadero? Es que allí no había amor verdadero. Allí habría solamente sensualismo. Cuando son jóvenes, la princesa y el príncipe azul. Qué hermoso. Pero cuando vamos creciendo y nuestro cuerpo se va desgastando y nuestro rostro incluso ya no es el mismo de nuestra juventud, ¿qué sucede si no hubo amor en esa unión? Ahí vienen los problemas. Y muchos se juntan simplemente por la atracción exterior y no miran lo más importante, lo interior. Por eso es tan precioso, jovencitos que están en la iglesia, que están en la casa del Señor, que puedan aprender y entender que cuando llegue ese día puedan buscar la guía y la dirección de Dios. Y que ese príncipe azul o esa princesa sean las que Dios tenía preparado para cada uno. Esa mujer idónea, ese varón que Dios tenía preparado para que formen una familia y esa familia sea sana y sea próspera en todas las áreas de su vida, espiritualmente, físicamente, económicamente, sí, también, en todo, como dijo Juan. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que, amados, vamos a orar para que esta palabra preciosa cale bien en el fondo, en lo más hondo de los corazones, y Dios nos dé entendimiento y nos ayude a ponerla por obra. Padre, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por este tiempo tan precioso que tú nos has concedido, estar en tu presencia y hablar tu palabra. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Rey de Gloria. Gracias por los que han podido escucharla y por los que lo van a escuchar luego, Señor, en otros horarios y en otros días incluso. Que esta palabra, Señor, inspirada por tu Espíritu Santo, esté obrando en lo más profundo de cada corazón. Y ayúdanos a quienes la conocemos, Señor, a ponerla por obra, no solamente enseñarla, sino ponerla por obra. Señor, familias sanas, queremos ser de bendición para la sociedad donde tú nos has puesto, en el barrio, en la ciudad, en las provincias, en la nación donde tú nos has puesto, Señor. Queremos ser familias que lleven bendición a la sociedad. Que ese cambio, Señor, la sociedad lo vea y busquen también en ti poder alcanzar esa transformación preciosa que solo tú puedes hacer a través de tu Espíritu Santo. Encomendamos en tus manos esta tarea, Señor. Yo he predicado tu palabra, pero la obra la haces tú a través de tu Espíritu Santo, y encomiendo todo en tus manos con gratitud, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí la palabra de Dios en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración.
Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.